Amigo Jairo, muy buenas tardes, bienvenido acá a la sala. Estamos ya 3 participantes, Jairo. ¿Cómo está, Ale? Aquí estaba conversando con Robert desde México. Excelente, excelente. Muy bien. Somos nosotros tres. Solamente los 3 en la sala por ahora. Faltan los parces de Colombia. Ujú. Eso entra en cualquier momento. Sí, seguramente. Seguramente que Luis estará en la cocina. El cocinero Luis. Ajá. Robert, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy estudiante, Alex, de la universidad. De la universidad, ¿no? Sí, que me parece que sí. ¿De qué carrera me dijiste? ¿Administración, creo? No, ingeniería industrial, Alex. Industrial, ¿no? Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y has hablado, Robert, con tu familia, con tus amigos, con la enamorada, sobre este tema? Sí, con mi familia un poco, con mis amigos no, pero con mi novia sí. ¿Y cómo lo toman ellos? Pues ya mi novia ya prácticamente ya la obligué a que esté dentro de este video. Genial. Y sí, también me gusta y eso. A ver, al principio me tomaba loco, pero ahorita ya le está agarrando la onda también. Perfecto, muy bien. Bueno, Sí. ahí ingresó Eduardo, justamente hablábamos de Eduardo, de Luis. Buenas tardes, Alex, a los compañeros. Buenas tardes, parce. Parceros. Sí, hola. Bueno, para comentarles, hablando de parceros, que ya, ahora que me doy cuenta, me he pasado ya creo que toda la semana y hasta un poco más de no volver a ver videos del parce que me había tenido obsesionado. Sí. Lo he dejado de seguir y bueno, estaba chequeando otras cosas, ayudando un poco también aquí a la familia a reinventarse porque pues muchos de ellos han quedado sin trabajo debido a que sus áreas de negocio han sido cerradas hasta el próximo año. Y cuando lo miramos en el entorno latinoamericano, también es bien interesante, porque nos encontramos por debajo de países de Chile. Bien, bueno, bueno, ya me parece que debemos empezar, ya estamos grabando hace buenos minutos atrás. Y pues hoy es la reunión de martes 26 de mayo, reunión dedicada a la teoría sobre los aspectos básicos del trading y empezamos ya la quinta y última semana de esta primera etapa, de esta primera fase. Y luego de esta semana pues ya nos dedicaremos o me dedicaré yo a evaluar los resultados en forma personal con cada uno de los participantes activos. También me parece que seguramente habrán notado que hemos tenido algunas bajas definitivas ya en el grupo de WhatsApp, lo que significa pues que estas personas no han sido activas ni tampoco tienen la intención de serlo, ¿no? Esas bajas o esos retiros del grupo de WhatsApp que han sucedido, me imagino que debe deberse a que yo los estuve contactando de manera privada y bueno, algunos digamos que me han respondido indicando que sus intenciones cambiaron, que están ahora dedicados a otra cosa, y otros no me respondieron o digamos no me respondieron en forma privada directamente, pero su respuesta fue salir del grupo, ¿no? Así que bueno, continuamos con todos los que permanecemos activos en las reuniones en vivo y también con aquellos
participantes de este mastermind que siguen las transmisiones o siguen las grabaciones en diferido, ya que no les es posible, algunos de ellos por cuestiones técnicas, cuestiones del internet, del lugar donde se encuentran, y otros porque en estos mismos instantes están realizando otras actividades que requieren su presencia y atención al 100% y por supuesto, pues entonces no pueden estar en vivo. Así que vamos a empezar compartiendo la pantalla, iniciando los comentarios, los conceptos que tenemos que compartir como siempre. Martes 26 de mayo, sesión de teoría. Vamos a seguir hablando un poco de los mercados y todos estos aspectos técnicos que debemos conocer para ya luego en nuestra segunda fase, como le comentaba a Robert de México, que es el primero que ingresó a la sesión de hoy, ya en la segunda fase dedicarnos a la práctica, ¿no? Todo depende mucho de la práctica. Esta primera etapa la voy a llamar un nivel propedéutico, ¿no? No sé si se utiliza ese término en sus lugares de origen. Propedéutico tiene que ver o se refiere o hace referencia a un nivel de nivelación, ¿no? A una fase de nivelación de los conceptos básicos de sustentar bien las bases necesarias o las bases necesarias para poder arrancar ya luego en nuestra segunda fase. El día jueves de la semana pasada estábamos hablando del calendario económico y luego nos sorprendió ya el tiempo y tuvimos que dejarlo a medias. Entonces, cuando hablamos del calendario económico, es justamente pues el calendario en donde podemos ver las actividades que tienen que ver con la economía, ¿no? Esas están ya planificadas y tienen fijadas una fecha y una hora, y esto se refleja en un calendario económico, que hay diversos lugares en el Internet donde consultarlo. Sin embargo, este portal investing.com tiene muchísimas herramientas y dentro de ellas el calendario económico. Y recuerdo ahora mismo recuerdo que estábamos la semana pasada ya comentando un poco lo que significan esto de los 3 toros, los 2 toros y un solo toro, ¿no? Vamos rápidamente a retomar. Aquí cambiamos la hora. Por aquí está mi zona horaria. Está 6:12, GMT-5. Y entonces ahora sí, las horas que aparecen aquí son horas locales mías, de mi país. Y entonces por aquí está la línea divisoria que divide justamente lo que ya pasó de lo que va a venir. El próximo evento es en 2 horas y cuarto, 2 horas 15, 2 horas 15 minutos. Y tiene que ver o hace o está involucrado la moneda dólar australiano. Entonces, si yo tuviera la intención de operar con el dólar australiano, tendría que hacer mucha atención a este evento económico, ¿no? Que es el reporte trimestral de las obras de construcción realizadas en ese país. El reporte anterior es de menos 3%, aquí está la columna anterior. Lo que se espera es que eso mejore y suba a un menos 1,5%. Esa es la previsión. Entonces, como se espera que mejore, vamos a suponer que la moneda dólar australiano se va a valorizar, le va a ir bien, va a subir su cotización. Eso es lo que se espera. Sin embargo, para estar seguro al 100%, habría que esperar que se dé ese reporte y que aquí aparezca ya ese número, ¿no? Para a ciencia cierta saber si realmente se llegó a la previsión o quizás mejoró la previsión o quizás pues no se haya llegado a la previsión y eso tenga entonces repercusiones o buenas o malas dependiendo del resultado ya oficial. Ok.
Luego estos dos eventos que aparecen aquí me parecen que tiene que ver con el yuan chino, ¿no? ¿Este es el yuan chino? ¿Alguien? Sí, 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 este es el yuan chino. Ya lo recordé muy bien. Entonces tiene que ver con China. Va a haber dos acontecimientos también a esa hora. Pero este toro, un solo toro, significa que no tiene mucha repercusión en el precio, ¿no? No depende mucho, esa divisa no depende mucho de lo que se reporte aquí. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene allí algún comentario? Alex, pues por mi lado, hasta el momento no. Bien, bien, Luis. Igual tampoco por aquí, Alex. Todo bien. Bien, bien, Robert. Entonces, ¿no? Aquí en la lámina había colocado tasas de desempleo, dólar americano, dólar australiano y dólar canadiense, porque esas tres divisas dependen mucho de la tasa de empleo de cada uno de sus países. Entonces, cuando veamos que se va a reportar la tasa de desempleo, que me parece que se reporta de manera mensual cada primer viernes de cada mes, eso lo teníamos en algunas láminas anteriores, que lo dijimos la semana pasada. Si no me equivoco, es así, que es cada primer viernes de cada mes que se reporta la tasa de desempleo. Entonces hay que estar ahí como que un poco atentos a eso. También estar atentos a las decisiones del tipo de interés de los bancos centrales, del PBI de cada uno de los países, de los discursos de los jefes de los bancos centrales. Por ejemplo, aquí en esta gráfica, ya de hace algunos años, que la encontré por ahí en mis apuntes y algunos recursos de los cuales yo vengo estudiando, esta gráfica es del euro con el dólar canadiense, ¿no? El mercado venía un poco lateral, esto es antes de la noticia. La noticia era esta, el cambio neto en el empleo, es decir, la tasa de desempleo, ¿no? ¿Ok? En aquel entonces, o en esta herramienta, esta no es una captura de Investing, es una captura de otra página que también muestra el calendario económico. Aquí muestran el impacto con signos de admiración y no con todos, ¿no? Entonces aquí hay 3 signos de admiración indicando que son influyen altamente en la moneda dólar canadiense. Entonces, luego de la noticia, observen tremendo bajón en la cotización, ¿no? Entonces, eso es para ilustrar con un ejemplo lo que podría traer como consecuencia una noticia económica. ¿Ok? Bien, luego otra de las herramientas que nos sirven muchísimo es el ratio de posiciones largas versus las posiciones cortas. Estadísticas. Las estadísticas nos ayudan muchísimo, es decir, buscar si nuestro broker nos da estadísticas, datos, de en un determinado momento cuántos de los traders están en largo y cuántos están en corto, cuántos están comprando y cuántos están vendiendo, ¿no? Y ese ratio lo encontramos en Google buscando esta frase, ¿no? Ratio, posiciones cortas, largas, divisas. Y si buscamos eso, nos va a salir varios brokers que dan ese ratio, que dan esas estadísticas. Yo como ejemplo saqué esta en el momento en que estaba preparando esta reunión. Y lo que vamos a ver aquí es, por ejemplo, esto, ¿no? Sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Alex. Perfecto. Este es un broker que tiene este nombre. Y este broker, como parte de sus servicios, ofrece estas estadísticas, ¿no? Aquí en este momento actualizado a este momento,
En el par euro-dólar, el 65% de los traders que usan ese broker han comprado y el 35% de los por ciento ha vendido, está vendiendo en este momento. ¿Ok? Y así por el estilo en todos estos pares. Entonces, hay algunos traders pues que toman en cuenta estas estadísticas, digamos que interpretándolas de la siguiente manera, ¿no? Si la mayoría de traders está comprando, pues será que han hecho un análisis y todos esos análisis están todos coincidiendo, la mayoría coinciden en que es momento de comprar, ¿no? Pero también puede ocurrir de que se esté dando una situación que se llama sobrecompra. Es decir, que ya estén comprando hace un buen rato, están comprando tanto que el precio está tan arriba que ese nivel se llama sobrecompra. Ya hay un exceso de compra y entonces van a comenzar a vender. Van a comenzar a vender y el precio va a comenzar a caer. Entonces hay esas dos interpretaciones que debemos dar a esto de las estadísticas. Yo en realidad no lo utilizo mucho. Por ahora me estoy centrando en ser un buen analista de gráficos. Sin embargo, me veo en la obligación pues, de mostrarles todas estas herramientas para que ustedes conozcan de su existencia, ¿no? Aquí mismo ahora estamos en un broker y son estadísticas de ese broker. No todos los brokers ofrecen esas estadísticas, por eso es que no les muestro más. No es muy común que un broker muestre esas estadísticas, sobre todo así abiertamente, ¿no? Porque aquí está el público, está en la zona pública, no he tenido que loguearme a mi panel de control de trader de ese broker, está en la zona pública. Algunos brokers tienen estas estadísticas, pero ya en la parte privada, en la zona de miembros. A partir de aquí tendríamos que ya empezar a hablar de los índices. Así como hay pares de divisas, también tenemos índices. Pero antes quisiera saber si estamos bien, cómo andamos hasta ahora. Sí, Alex, sí. ¿Estamos presentes o no estamos presentes? Presentes, el otro. Muy bien, muy bien. Presente por aquí también, Ale. Perfecto, Jairo. Igual, presente por acá, Alex. Listo, Robert. Ale, yo decía que yo creo que IQOption tiene esta opción también de ver los compradores y vendedores. Ah, sí, también. Por lo menos en binario, no sé si en acciones y eso. Sí, me parece que en Forex también. Sí, Ay. IQ Options. Pues bien, entonces hablaremos de los índices. ¿Qué cosas son los índices? Uno de los índices más conocidos es este, cuyo ticker es el DXY, es el índice dólar, o en inglés dólar index. El dólar index es como que una canasta donde están metidos varias divisas y todas ellas comparadas con el valor o con la cotización del dólar. Es decir, en vez de comparar una divisa con otra, como por ejemplo el euro dólar, que compara el valor del euro con respecto al dólar, y así por el estilo, todos los pares que tenemos que están comparados con el dólar americano. Entonces tenemos un conjunto de divisas comparadas con el dólar, todas ellas comparadas con el dólar. Y a eso se le llama un índice, y ese es el índice dólar o dólar index. Y esa canasta o ese conjunto de divisas son estas: el euro, el franco suizo, la reina sueca, el dólar canadiense, la libra esterlina y el yen japonés. Y están
distribuidas en ese porcentaje. La mayor parte del grupo es del euro y luego tenemos estos porcentajes de participación en ese índice. Y así forman el índice dólar, que también es un indicativo para ver pues, cómo se está comportando el dólar con respecto a todas estas monedas. Es un concepto que existe y también me pareció interesante o oportuno hablarles de ello para que cuando ustedes lean o escuchen en otras fuentes de información este término dólar index o el índice dólar o vean esas iniciales DXY, sepan que se trata de este concepto, ¿no? Varias divisas comparadas con la cotización del dólar. ¿Y cuáles son esas varias divisas? Son estas 6. El euro, el franco suizo, la reina sueca, el dólar canadiense, la libra esterlina y el yen japonés. Ahora hablamos del oro. Su ticker es el XAU. XAU. Cuando vean una lista de activos de su broker XAU, ese es el oro, ¿no? El oro en situaciones de inflación es utilizado como cobertura y en épocas económicas de crisis es utilizado como refugio. Es decir, cuando estamos en épocas de conflicto, por ejemplo, de guerra o de una presunta guerra, entonces el oro suele subir su precio porque pues todo el mundo comienza a comprar oro para utilizarlo como refugio, para tenerlo como almacén de sus economías. China y Australia son los principales productores de oro a nivel mundial. Estadísticas con respecto al oro. En los meses que más ha subido el precio del oro es en enero y luego sería julio y septiembre. Son los meses donde los precios del oro suben estadísticamente mucho más. Y hay algunos meses en los cuales el precio del oro cae o decrece. Y donde decrece más, donde cae mucho más el precio del oro es en octubre. Y entonces esos también son datos estadísticos que también deberíamos tomarlos en cuenta para operar con el oro. Robert, adelante, te escuchamos. Sí, Alex, yo tengo una pregunta. ¿Por qué depende de que sube o baje el oro por meses? Pues porque la extracción del oro no es, ¿cómo se dice? No es igual. Como tan frecuente tal vez. Claro, no es igual en todos los meses, ¿no? La extracción del oro, dependiendo de la estación del año, pues es más frecuente o menos. Oh, ya. Sí, gracias, Alex. Listo. Esto es la correlación negativa entre el índice dólar y el oro. Observen cómo estamos aprendiendo una especie de chino mandarín ahora, ¿no? Porque ahora que vemos estos iniciales ya sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, el índice, el índice dólar, el índice dólar con el precio del oro se corresponden en forma inversa. Cuando uno baja, el otro sube, ¿no? Esos datos también tenemos que considerarlos porque si estamos haciendo un análisis en el precio del oro que cotiza en dólares y nos indica una subida, entonces debemos tener en mente que el dólar índice debe estar bajando. Bienvenida Valeria, que se ha unido aquí a la reunión del día martes. Hola, buenas noches. Buenas Qué noches. pena que yo trabajo y a veces me demoro un poquito más. No hay problema, no hay problema.
Lo bueno es estar presente, no importa tarde que, más vale tarde que nunca, dicen. Aparte que nunca sé. Sí, exacto. Perfecto, entonces estábamos hablando de algunos conceptitos que son importantes siempre tener en cuenta y saber sobre todo que existen, como por ejemplo también el petróleo. El petróleo, del petróleo sabe mucho nuestro amigo Jairo, pues, ¿no? Porque el nombre de su país está apareciendo en pantalla. Los países en donde se produce petróleo, pues, son Dubái, México, Venezuela. Sin embargo, en la bolsa o en los mercados de acciones, se suele hablar solamente de dos tipos de petróleo: el petróleo americano, que se le conoce con sus siglas WTI, eso proviene, esas siglas WTI proviene de Western Texas Institute, si es que no me equivoco. No recuerdo bien ahorita mucho exactamente qué cosa es la W y la I, pero la T es de Texas. Entonces, es una empresa que produce o que extrae el petróleo en Texas, en Estados Unidos, por eso que ese petróleo se le conoce como el WTI. Y el petróleo inglés de Inglaterra se le conoce como el Brent. Entonces también a partir de ahora, cuando vean en la lista de activos o en alguna noticia o a alguien que escuchen en algún video, pues ahí van a saber que el Brent es el de Londres, el petróleo, y el WTI es el de Estados Unidos. El WTI es West Texas Intermediate. Gracias, Robert, por el aporte. Exactamente eso es lo que ahí en el chat lo tienen. Robert lo ha comentado allí en el chat. Y esas serían pues las iniciales de esta denominación del petróleo americano y este otro, el petróleo de Europa o el petróleo londinense o el petróleo de Inglaterra. Son los dos que comúnmente más se escuchan como activos en los mercados, en las bolsas de esto del trading, ¿no? Aunque también, pues, como dije al principio, también son productores de petróleo, Dubái, México y Venezuela. Y también pues tenemos aquí a Robert también como participante del equipo, quien está viendo acá su país, México, como productor de petróleo, ¿no? Nuevamente le damos vueltas al asunto de la correlación. Aquí está la correlación positiva entre los dos tipos de crudos, ¿no? El WTI y el Brent. El rojo es el WTI y el Brent es el azul, y los precios se comportan casi parecidos, ¿no? Entonces, ambos precios de petróleo tienen una correlación positiva. Recuerden que correlación positiva significa que lo que ocurre a uno le ocurre al otro, y correlación negativa es lo que le ocurre a uno, al otro le ocurre lo contrario. ¿Ok? Y esta anotación aquí en el título del gráfico, noticias miércoles de cada semana, se refiere a que todos los miércoles de cada semana se dan noticias con respecto al petróleo. Entonces también deberíamos, si es que vamos a concentrarnos en operar petróleo, pues nos deberíamos también echarle un vistazo a esas noticias, ¿no? Hace poco los contratos de petróleo pues bajaron muchísimo, bajaron incluso a niveles negativos, ¿no? Incluso a niveles negativos. Es decir, que si lo interpretamos, ese precio negativo significa que cuando no hay compradores, nadie quería comprar, y los vendedores desesperados por vender, incluso un vendedor te pagaba porque tú compres el contrato de petróleo, ¿no? Esa es la situación anecdótica que se ha dado hace ya un mes, algo así atrás, cuando los precios del petróleo han caído a números negativos. Y luego está comentándose aquí la correlación positiva con el dólar canadiense, porque el dólar en Canadá
depende mucho el dólar canadiense de el petróleo WTI, ¿no? Y me parece que bueno, también tenemos aquí una lámina de la correlación negativa del WTI con el dólar canadiense, con el par dólar americano, dólar canadiense. Aquí tenemos que al crudo es la línea roja, ¿no? Aquí está bajando, baja, y el otro par está subiendo, está completamente, es como si colocáramos un espejo aquí en medio y viéramos que son totalmente opuestos ambos gráficos, correlación negativa. Y con eso hemos llegado aquí a la final de las presentaciones que tengo preparadas. Y también en unos minutos ya se va a cerrar la primera parte de la reunión. Comentarios y participación de el equipo de Trader Mastermind antes de cerrar esta primera parte y luego volver con la segunda. De pronto una pequeña conclusión de todo. Ajá. Muy bien. Hacemos una conclusión, no sin antes escuchar a Robert, que está levantándonos la mano. Espero que no, Gracias, Ale. espero que no quieras ir a los servicios, Robert. A ver. No. Yo tengo una pregunta. Esto es como un mercado de materias primas, pero dentro de Forex, algo así estoy entendiendo. No, y muy buena pregunta porque es cierto que no lo he aclarado. El mercado de Forex es divisas, solamente pares de monedas. Lo que pasa es que como otros activos importantes, como el oro, el petróleo, la plata también incluso, tienen correlación con ciertos pares de divisa, entonces los he incluido aquí para que sepan ese concepto, para que sepan que existe esa correlación. También por el hecho de que generalmente los brokers que ofrecen activos de Forex también ofrecen petróleo y oro para operar. Ah, ya. Y ahora sí, ya entiendo. Pero es aparte. Pues si es que dentro de tu broker te ofrece petróleo y tú operas, ya no estás operando en el mercado Forex, estás operando ya en el mercado de commodities. Sí, entiendo, Alex. Gracias. ¿Alguien más antes de dar la conclusión? Bien, pues entonces la conclusión va más o menos por ahí, por ese lado, ¿no? Que si bien es cierto, gran porcentaje de nuestra decisión va a depender de un análisis de gráficos y allí yo creo que en estas 5 semanas ya hemos repasado todos los conceptos básicos, hemos dado un vistazo general de todo lo que existe como análisis técnico, ¿no? El concepto de las velas, hemos visto que las velas tienen sus nombres, que hay velas que nos indican que la tendencia va a continuar o hay velas que nos indican que la tendencia puede cambiar. Hemos visto también las cuestiones de la correlación con otros activos, como esto que estamos viendo ahora. Hemos visto que algunos pares de moneda dependen mucho de algunas noticias económicas. Hemos aprendido dónde consultar esas noticias. Hemos aprendido a leer esa cronología de las noticias o esa planificación de las noticias. Hemos aprendido también que toda esa cuestión de las noticias, de la correlación, es más bien o cae en el campo del análisis fundamental, ya no tiene que ver con la lectura de los gráficos, sino más bien con la lectura de la situación, las circunstancias económicas a nivel general. Y pues eso nos lleva a la conclusión también de que todo nuestro accionar
dentro de los mercados depende mucho del control de nuestras emociones también. Hay mucho de psicología, hemos dicho. Hemos aprendido a diferenciar los tipos de broker, hemos aprendido a conocer la legislación y cuáles son las más fuertes y cuáles son las más débiles. Hemos visto muchísimas cosas, como repito, me parece que hemos dado un buen vuelo sobre todos los conceptos que ahora nos corresponden profundizar. Ahora, Perdón, Alex, ya que mencionaste la parte legislativa, me surgió una duda. Pues no sé si en todos los países funciona igual, pero me imagino que sí, que uno debe reportar cada actividad económica a la que se dedique, ¿no? Entonces, en este caso, como son inversiones, ahí tocaría declarar o cómo se haría eso para hacerlo legalmente, o no es necesario. excelentísima pregunta de Valeria, quien está pues preocupada ya por, por Hacienda. Hacienda se llama, me parece, en Colombia, ¿se llama Hacienda o no? ¿Cómo lo llaman allá? Para referirse a qué. A la institución del gobierno en donde se reportan o se pagan los impuestos. Ah, aquí se llama la DIAN. La DIAN. Ok, no, Hacienda es en España, estoy mezclando con las nacionalidades. Ese es un tema que me parece no me va a alcanzar el comentarlo en 3 minutos, así que si están de acuerdo lo dejaríamos para el inicio de la segunda parte de la reunión de hoy. Está muy buena la pregunta, no lo hemos tocado hasta ahora, y siendo este nivel, el nivel propedéutico, una primera fase de 5 semanas, está genial tocar ese tema. Me había olvidado yo en el momento de diseñar el contenido de esta primera etapa, pero es fundamental conocer eso. Está genial, muy bien. Te has ganado, Valeria, una beca para la segunda fase. Ah, bueno, muchas gracias. Pero bueno, entonces como yo llegué un poquito tarde, entonces yo hago un breve resumen y ustedes por favor me corrigen. Entonces se tocaron 2 temas importantes que fue el petróleo, que por un lado pues está el WTI, que sería el americano, y el Brent, que sería el inglés. Y el otro segundo tema importante que fue la correlación, que podría ser positiva o negativa. Exacto, hemos tocado también los índices. No sé si estuviste ahí en los índices. No, esa parte no la escuché. Ya, rápidamente, que estamos a como a minuto y medio. El índice es la comparación, así como hay pares de monedas que se comparan una moneda con otra, por ejemplo, el euro comparado con el dólar, resulta que como el dólar es tan importante en el comercio internacional, entonces hay una canasta o un conjunto de monedas que se comparan con el dólar. Este conjunto de monedas son el euro, el franco suizo, la reina sueca, el dólar canadiense, la libra esterlina y el yen japonés. Todas ellas, esas 6, se comparan con el dólar en una sola gráfica y a eso se le llama índice dólar o dólar index. Y su ticker o sus iniciales son el DXY. Okay. Y representa también una buena forma de ver cómo le está yendo al dólar, si se está fortaleciendo o está perdiendo valor. Ok, perfecto. Ok. Y nada, eso fue básicamente lo que hemos hablado antes de tu llegada. Ok, listo. Gracias. Bien, muchachos, estamos a menos de 1 minuto, momento ya de cerrar esta primera parte de la reunión del día de hoy. Volvemos, tengo minuto 44, volvemos al minuto 48 y empezamos con el tema de la declaración de la actividad económica de inversiones en cada uno de los países. Nos vemos luego, minuto 48, estamos de regreso. Listo.